Estamos ya con Franco Aramburu, que es el líder de la clasificación general de esta Challenge 2023 después de la carrera de San Mateu, la segunda etapa en la que ha llegado Franco, tercer clasificado al final, en una lucha brutal en el último momento, con confusiones incluso, hemos tenido que tirar de tecnología para ver que al final ha sido tercero, pero muy peleado. ¿Cómo ha sido la carrera? Sí, ha estado muy reñido el final, ha arrancado de lejos y bueno, no me ha dado realmente la distancia para poder picar el segundo puesto. La carrera dura, sobre todo muy parada, muy peligrosa, pero después del puerto se lanzó y ya no se paró hasta meta. Así que para mí era lo mejor, el equipo me ayudó mucho a colocarme bien y bueno, gracias a mis compañeros la verdad que he podido estar ahí entre los primeros. De la Universitat Politécnica de Valencia, el equipo de Franco, segunda participación en la Challenge y colocándose ese maillot del líder. ¿Te lo esperabas esto? Y la verdad que teníamos un poco, sabíamos que existía la posibilidad, siempre y cuando ganáramos hoy. Pero bueno, estando tercero la verdad que no, así que por puntos entre la casualidad un poco, bueno, se dio y aquí estamos. Me has dicho antes, cojín, primer cojín que tienes. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde va a ubicarse en la casa de Franco ese cojín? Sí, bueno, esta semana pienso dormir con él y esperemos, bueno, poder conservarlo la próxima semana. Es difícil, la próxima carrera tiene un puerto duro al final, pero bueno, hay que seguir peleando. Buena semana para descansar con el cojín, pensando en lo que nos viene en Rosell y Bell. Enhorabuena, Franco. Sin duda, gracias. Así que vamos a ver qué pasa en una semanita, dentro de muy poco, y si consiguen o no revalidarle este cojín a Franco Aramburu.